Uno de los temas cruciales dentro de este proceso de comprender esta operación espiritual en nuestra vida tiene que ver con algo que se advierte en Hechos capítulo 15 en el concilio de Jerusalén de los seguidores de Mashiach, aquellos que están llegando de las naciones. Y es importante entender el por qué se está pidiendo esta directriz. Hay un debate en este contexto donde los que venían de la línea de los fariseos, que ahora eran seguidores de Mashiach, manteniendo ciertas tradiciones, que no estaba mal, pero querían imponer pensamientos de tradiciones humanas que eran más allá de lo que la escritura o la Torah establece, como lo que ellos llaman el rito de Moshe, que tenía que ver con la circuncisión, pero más que todo la manera en que se hacía y no la circuncisión como tal. Entonces, al ellos tener la evidencia, los apóstoles, los enviados a las naciones, de que los que no eran judíos, los que eran dispersos en las naciones, o los llamados gentiles, no tenían la circuncisión, pero estaban recibiendo el Espíritu Santo, y esto era un testimonio para ellos de que estaban siendo tomados como pueblo por parte del Eterno. Entonces había esta presión de que ellos no podían seguir creciendo espiritualmente, o no podían estudiar las escrituras, o no podían ser parte del pueblo, inclusive no podían ser salvos si no hacían el rito de Moshe, como ellos estaban presionando esta rama de pensamiento. Entonces vino a haber este debate en Jerusalén, que es este es un procedimiento que la Torah establece, que cuando no hay acuerdo en un tema, que se reúnan para hablar los principales y poder debatir sobre estos temas, de los cuales el Eterno va a dar dirección correcta para que se pueda salir adelante. Eso lo enseña la Parashá Yitro en la Torah. Entonces, dentro de todo este debate, Pedro habla y dice lo siguiente. Leo el verso 7 del capítulo 15 de Hechos. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Elohim escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia de Mashiach seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, a Jacob respondiendo dijo: varones hermanos, oídme. Kefas ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré, reedificaré la Sucá de David, que está caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a Adonai. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice Adonai, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, y esta es la determinación de Jacob para la congregación emergente, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, número 1, de la fornicación, número 2, y de lo ahogado y de sangre. Porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Esta determinación, como dice el verso 22, pareció bien a todos y los ancianos de toda la Keilah, y entonces enviaron a varones para poder hablar de estos temas en todas las ciudades donde habían congregaciones que estaban emergiendo. Entonces es muy importante entender que hay una determinación de acato inmediato para todos los que están llegando a la conversión en Mashiach, a ser parte del pueblo. Y es que no haya contaminación de idolatría en primer lugar,
no haya fornicación, que la fornicación no solamente es sexo fuera del matrimonio, es romper el pacto con el Eterno. Ahora, ¿cómo se rompe el pacto con el Eterno? ¿Cómo se fornica contra el Eterno? Porque sabemos que la fornicación en un matrimonio, ¿cómo funciona? Pero ¿cómo funciona la fornicación con el Eterno? Bueno, es romper sus mandamientos, es quebrantar la Torá. Y por siguiente dice que no se coma de lo ahogado y de sangre, que era la práctica pagana de comer animales que no tenían un proceso kosher para consumo. Es decir, no se habían sacrificado con derramamiento de sangre como lo describe la Torá. Entonces hasta aquí, ¿qué es lo que se le está diciendo a la gente? Tienen que ir a practicar la Torá, y estos aspectos son de prioridad si ustedes están saliendo de las naciones para caminar en la fe con el Eterno. Y en último lugar se les dice, porque lo demás, por ejemplo, todo lo que habla la Torá, porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, es decir, ellos van a seguir creciendo en las sinagogas donde se predicaba el Evangelio, en las sinagogas donde estaban llegando los gentiles a aprender la Torá, para que siguieran con los procesos necesarios para ser este pueblo santo que el Eterno había determinado. Entonces, dentro de esto es importante analizar o darse cuenta de que la comida tiene una participación importante dentro del tema de la idolatría. Es probable que todos tengamos incontables heridas en el alma y no recordemos por qué sucedieron o por qué están ahí, y que fueron tan dañinas, pero que el Eterno no quiere que caigamos heridos nuevamente y destruidos por las tinieblas. No debemos detenernos por eso en buscar el favor del Eterno, y algunas veces Él va a hacer lo necesario para que nosotros tengamos un recordatorio de algunos detalles importantes, para que todo esto sea un testimonio de sanidad que podamos recibir a través del poder dunamis que hemos mencionado, del Eterno, de esa luz, de esa gloria poderosa y transformadora en nuestra vida. Y dentro de esto está involucrada la comida. Ahora, ¿de dónde viene el primer pecado? El pecado original, como se dice tradicionalmente. Tuvo que ver con una comida. Porque siempre la comida representa un pacto, representa una mesa de convenio. Cada vez que se cerraban los tratos, según la Torá, habían comidas. Los korbanot, que se traduce mal traducido como sacrificios, pero los korbanot, que realmente significan acercamientos, que eran las ofrendas rituales que se prestaban delante del Eterno, un cordero, un buey, un toro de sacrificio, por ejemplo, eran animales que se sacrificaban, pero tenían que ser comidos por las personas. Es decir, esos animales, normalmente la mayoría de ellos, eran animales para nosotros sentarnos en una celebración delante del Eterno. Y lo voy a decir de esta forma contemporánea. Era un barbecue para nosotros compartir una mesa de convenio con el Rey del Universo. Y eso es muy interesante porque así funciona Pesaj, o la Pascua, como llaman algunos. Así funcionan las mesas de celebración. Así funciona la mesa de Shabbat. El Seder de Shabbat es una mesa de convenio donde nos sentamos con el Rey del Universo para honrar su nombre y para afirmar nuestro convenio con Él, nuestro pacto como pueblo. Todo esto se deriva de que el pecado original tuvo que ver con una mesa de convenio o una mesa de transacción con el pecado. Una comida que nos lleva al pecado. Por lo tanto, esto fue clave para que el pecado entrara a la humanidad. El libro de Bereshit, o Génesis, capítulo 2, verso 7, nos dice: entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser viviente, en algún aspecto, significa tener una vida doble. ¿Por qué? Porque ahí nace una vida natural, pero también una vida espiritual. Eso quiere decir que cuando Elohim había formado al hombre del polvo de la tierra y sopla este aliento de vida en la nariz del hombre, a través de su ruaj le da una neshama, que se traduce como alma. Esa neshama que tiene la oportunidad de crecer y elevarse y perfeccionarse
y hacer un proceso que llamamos rectificación o el tikkun de nuestra vida. Es decir, tenemos que crecer cada día para ser mejores, para perfeccionarnos, y eso lo estamos estableciendo según lo que dice inclusive el libro de Efesios, que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, como resultado de esta operación del Eterno, el hombre recibe un ser espiritual y un ser emocional. Es importante aclarar que nosotros no somos seres que tienen alma, sino que somos almas que tienen un cuerpo. Somos almas vivientes que tienen un cuerpo para hacer la voluntad del Eterno en esta tierra de los vivientes. Y esta Neshama, esta alma, es el resultado de ese Ruach del Eterno estableciéndose a través de este cuerpo, ese aliento de vida, para que haya esa conexión. Cuando el hombre peca, muere esta parte de la Neshama, muere esta parte espiritual, trayendo la consecuencia de que el hombre ya no es gobernado, sino es por sus deseos y sus pasiones bajas, por su carne, y vive por los instintos de sus emociones, por los instintos humanos, igualmente como sucede con un animal. Por eso mismo Pablo dice que el hombre sin Mashiach es un animal. De ahí se deriva también en parte la interpretación lo que significa gentil, una persona que es animal, y no es una descripción despreciativa, sino es una descripción de que esta persona no se guía por las cosas del Eterno, sino se guía por sus instintos, por sus deseos, por su carnalidad. Hace lo que se le venga en gana, hace lo que le emociona, hace lo que le satisface en la carne. Pero aquel que ha logrado entender que tiene que vivir de una forma espiritual, provoca que su Neshama crezca para no vivir en sus deseos y sus pasiones. Por eso nosotros en Yeshua hemos crucificado nuestros deseos y nuestras pasiones. Nos hacemos uno con Él en el madero para seguirlo y ser así verdaderamente sus discípulos. Por eso es que dice Shaul o Pablo, ya no vivo yo, es Mashiach el que vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo por la emuná, por la fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Al convenio, al contrato que yo tengo con el Eterno. El alma empieza a tomar dominio sobre el hombre de esta manera para que pueda hacer lo correcto en este planeta. Bereshit, Génesis capítulo 3, verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En un capítulo anterior de lo que hemos venido conversando, estudiamos que los ojos son la lámpara del cuerpo, las ventanas del alma. Y es a través de esta lámpara o estas ventanas que Java vio el fruto del árbol que era agradable y codiciable a los ojos. Es a través de los ojos que se manifiestan las facultades mentales que tienen que ver con el alma, la mente, los pensamientos. Y en este caso el alma de Eva fue tentada, no fue su espíritu, no fue su ruach. El contrario, utilizó un elemento clave para manipular el alma de Eva y utilizó como carnada, en este caso, una comida, obviamente de una forma parabólica, para tentarla y así atrapar su alma. La comida tiene un efecto poderoso sobre nuestra alma, sobre nuestra vista, sobre nuestras emociones. La comida puede llegarse a convertir en un ídolo. Y sucede de la siguiente manera. Cuando en nuestra vida hemos sido heridos por circunstancias dramáticas y el pecado, una de las cosas que hacemos para confortar esas heridas es comer. Algunas personas, cuando se sienten deprimidos, comen. Cuando sienten temor, comen. Cuando sienten rechazo, comen. Cuando sienten ansiedad, comen. Cuando están cansados o aburridos, comen. Y todos estos sentimientos de ansiedad provienen del estado de su alma.
La comida se convierte en un aliciente para el alma. Por ejemplo, cuando una persona conocida o un familiar están deprimidos, lo primero que pensamos es llevarlos a comer, para que se sientan mejor. En algunas películas presentan escenas de personas comiendo botes de helado de una manera excesiva, pasteles, palomitas o rosetas de maíz, etc., con tal de sentirse bien por un rechazo emocional, por una situación relacional, sentimental. Y no es el espíritu del hombre que se siente triste, solo, deprimido, rechazado. Es el alma que sufre esas emociones. Cuando se busca la comida para tratar de sentirse mejor, esta conducta va aumentando y lo que en realidad se está buscando es llenar los vacíos del alma, que son una consecuencia de esas heridas que están ahí. La comida da una sensación de satisfacción, confort, y de repente parece que se resuelve temporalmente algún problema, por eso se vuelve una adicción también. Y en este momento la comida se convierte en un mini Dios y un elemento de manipulación en nuestra vida que nos daña gravemente. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido tan mal que nos dimos un festín de golosinas? ¿Cuántos antes de conocer a Mashiach tuvieron una decepción amorosa que los llevó a ahogar sus penas en el alcohol? En estos casos, la comida y la bebida que entran por la boca termina siendo un entretenimiento para el alma. Es un mini Dios que nos arregla temporalmente una situación. Pero recordemos que cuando algo se convierte en un ídolo en nuestra alma, esto se graba y un espíritu inmundo viene a controlarnos por medio de ello. Cuando una persona idolatra o idolatra más bien algo, esto controla la manera en que se siente y las decisiones que toma. En el caso de la comida, termina controlando las decisiones que se toman, lo que se come, porque se siente conectado emocionalmente con ello. Recordemos lo que dice Pablo Shaul en Romanos 7:17. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Lo que hay en el alma, amados, nos controla, domina, nos lleva a hacer lo que no queremos. Esto se debe a que hay un pecado que ha causado una herida en el alma y detrás de eso hay una imagen grabada de un ídolo y por tanto un demonio que manipula y terminamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer y sabemos que están mal. La comida se ha hecho un ídolo para muchas personas y en la palabra del Eterno encontramos ejemplos de manifestaciones de festines, comidas extravagantes que se hicieron por causa de la idolatría y siempre estas situaciones terminaron mal. Tienen relación con la idolatría, la adoración a ídolos o demonios. En el libro de Oseas, capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente. Me dijo otra vez Adonai, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, con el amor de Adonai para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Profeta Oseas, siendo un hombre de buena posición, proveniente de una familia de sacerdocio inclusive, deseaba el Eterno enseñarle algo a través de una experiencia profética. A pesar de la posición que tenía, el Eterno le dice que se case con una ramera. Y él, a pesar de lo que esto implicaba moral y socialmente, toma el paso de obediencia, se casa, se enamora de esta mujer, la ama con el amor que el Eterno ha amado a Israel, como dice ese pasaje. Y aunque ella sigue yéndose con sus amantes 2, 3, 4 veces, Oseas deja a su mujer con causa de las infidelidades luego de haberle dado honra, pero el Eterno le dice, vuélvete a casar con ella. Una difícil situación. El propósito de esta situación vivida por el profeta Oseas es revelarle que el pueblo de Israel, la casa de Israel, a pesar de estar
en una relación de convenio, de matrimonio con el Eterno, de tener un pacto que se desarrolló desde el monte Sinaí, se ha convertido en un pueblo adúltero que se va detrás de sus amantes y los ídolos de su corazón. Quiero aclarar que esto no se refiere al reino de Judá, sino al reino de Israel, porque ya recordemos que el pueblo estaba dividido en dos. Las tortas de pasas en el antiguo Medio Oriente eran una ofrenda que se hacía en la tierra de Canaán y se le entregaba a los dioses. El reclamo del Eterno es que este pueblo adúltero mira a los dioses ajenos y aman las tortas de pasas, o sea, aman su comida, la comida de los ídolos. En 1 Corintios 10 se nos relata que lo que hicieron los israelitas mientras Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos, donde uno de ellos decía que no debía hacerse imágenes grabadas. Sin embargo, esto lo que constantemente los llevaba a desviarse en el corazón. Mientras esto ocurría, Moshe recibiendo los mandamientos, el pueblo estaba haciendo un festín, fundiendo una imagen de oro, a la que le traían sacrificios y la adoraban. Y estos festines excesivos siempre eran parte de la adoración a los ídolos. Así que tienes acá una imagen de ídolos relacionada con la comida y un demonio manipulando y operando en ello. Los demonios manipulan a las personas para que hagan lo que ellos necesitan que la gente haga. Y en el caso de la idolatría a la comida, los demonios manipulan a las personas para que hagan lo que no quieren hacer, pero al final serán dañadas fuertemente. ¿Te has puesto tú a pensar cuál es la época del año, basado en lo que hemos conversado? ¿Cuál es la época del año en que las personas comen más? ¿Cuál es la época del año donde la consecuencia lógica de estos excesos es el caos, el desorden familiar, los desórdenes de peso, de salud, problemas digestivos que se ocasionan? Probablemente ya estás pensando que son las celebraciones de fin de año, la celebración de la Navidad, las celebraciones del Año Nuevo, precisamente fiestas paganas que se han introducido en el sistema religioso de aquellos que supuestamente son seguidores del Eterno, pero que se han tomado fiestas paganas de adoraciones a ídolos, de adoraciones a demonios, para santificarlas, digo entre comillas, y hacer un sincretismo abominable delante del Eterno, corrompiendo la vida de las familias. Todos sabemos que Yeshua Mashiach nunca nació en diciembre, y que lo que se celebra el 25 de diciembre es el nacimiento de Tamuz. Todos sabemos que el año nuevo con respecto a la escritura no se celebra el 31 de diciembre ni el 1 de enero, sino que tiene otra determinación según el calendario bíblico, pero que se celebra el 1 de enero, el culto al dios Janos. Por eso en inglés se dice January, porque tiene que ver con el dios Janos, el dios de las dos caras, el que ve hacia adelante y el que ve hacia atrás. Por eso se habla del año nuevo y el año viejo. Y la iglesia cristiana ha abrazado estas fechas corruptas para celebrar, para contaminar vidas, para dañar familias y ofrecer altares a los dioses paganos. Y muchos justifican diciendo, no, pero es que no es la intención, es recordar el nacimiento de Yeshua. El Eterno no puede ser burlado. No puede haber contaminación, no puede haber fornicación entre lo santo y lo profano. En esta época
es una fiesta pagana, donde todo el mundo termina sentándose en una mesa de convenio con los ídolos. Y las familias se afanan en esta época. ¿Qué van a comer la noche de Navidad? Hay que correr por hacer compras. Hay que gastar hasta lo que no se tiene. Personas que yo he escuchado que están deprimidas porque no les alcanza el presupuesto para celebrar, para comprar alcohol, para comprar licor. Se endeudan, usan tarjetas de crédito. Gastan innecesariamente en regalos que ponen debajo de un altar de adoración, como lo que es un árbol navideño. Y hacen que sus hijos se inclinen debajo de ese árbol, en representación de una ofrenda a los ídolos paganos. Y podemos justificar muchas cosas, porque es una tradición muy linda, porque estamos acostumbrados a hacerlo, porque qué bonito suena, cuando realmente hay una tremenda contaminación que estamos ejerciendo a través de estas cosas. Yo sé lamentablemente que para muchos es difícil romper con estos convenios, porque de repente la única época del año donde se sentían de niños felices, o que sus padres los abrazaban, o les daban un regalo, o aquel padre que nunca estuvo en la familia, que nunca lo conocieron, de repente llegó una Navidad para regalar una bicicleta, un regalo, una muñeca. Y se hace una conexión emocional con una mesa de convenio con los dioses paganos. Se hace una relación emocional con estas cosas que al final nos dejan atados a una maldición que se ha venido haciendo una tradición de generación en generación. Y ni qué decir de la mal llamada Semana Santa, donde la gente, por lo menos en nuestro país, y todos lo saben, ni siquiera practican su religión, sino que usan la semana para hacer excesos de fiestas y desórdenes. Una época donde la gente dice que está en Cuaresma y se supone que dentro del sistema religioso es un tiempo de ayuno, pero para las familias se convierte en una excusa para no comer algunas cosas como la carne, pero atiborrarse de otros festines. Inclusive de comidas que no son kosher, como lo son los mariscos. Según la tradición se dice que comer carne roja es pecado, pero hay otros excesos que se dan por otro lado. Y toda esta costumbre de comer de esta manera, en esta época de Semana Santa, tiene un origen en la imitación pagana de Babilonia, que se vino a hacer fusión dentro del sistema religioso. Y esta tradición pagana habla del ser que vino a rescatar a la humanidad, que ellos conocían como su propio Mesías. Este ser que nace de una virgen, como llegando a ser luego el rey de Babilonia, no quería que naciera otro rey. Y como no quería que naciera otro rey, entonces él ordena que le corten el pene a este supuesto Mesías, que lo tiren a un río, y los sacerdotes de Babilonia reconocían que como este era el Mesías del mundo que ellos esperaban, entonces se sumergen al río, sacan todos los peces porque ellos sabían que uno de estos peces se habían comido el pene de este ser. Así que se dedicaron a sacar peces y se los comían para saber a quién le iba a salir el pene dentro de esta comida y poder recuperar este miembro del Mesías supuestamente que ellos esperaban. Y todo esto tiene que ver con el deseo de comer cosas del mar, de las aguas, que tiene que ver con el inframundo, de hecho. Y lo anteriormente pertenece a la mitología babilónica, pero es algo que la Iglesia Católica Romana abrazó, el cristianismo como tal, la madre de todas las mentiras que han contaminado el mundo, trayendo cosas de Babilonia, haciéndolas prácticas religiosas y contaminando así la vida de muchas personas. Por ejemplo, también en muchos países latinoamericanos, católicos de origen, se celebran las fiestas patronales,
celebraciones en honor al patrón de un pueblo, donde en esta celebración pagana la idolatría está presente, se dedican los pueblos a los santos de esta región, hay celebraciones donde hay comidas para toda la comunidad que abundan y la gente va y come de estas cosas que están consagradas a los ídolos. Siempre la adoración pagana tiene que ver con ídolos, con festines, donde hay excesos, donde abunda la comida. Y los que conocen por lo menos el contexto de lo que ocurre en nuestros países latinoamericanos, donde se dan estas fiestas patronales, casi siempre terminan mal, siempre hay problemas, siempre hay pleitos, hay heridos, hay personas que cometen atrocidades. ¿Por qué? Porque el fin de todo esto es matar, robar y destruir. Por eso Shaul le dice a las congregaciones, donde ellos se reúnen a tomar la mesa del convenio de Pesaj, que tenían que ponerse el cuchillo en el cuello, para que cuando los gentiles llegaran y estaban ahí con ellos, las personas que estaban aprendiendo a caminar con el Eterno, no creyeran que ahora la mesa de Pesaj era una mesa de abominación, igual que ellos hacían en honor a sus ídolos como Mercurio, como Moloch, como Tamuz, etc. Que estos no eran festines para ir a embriagarse y atiborrarse de un montón de cosas, como hacían los romanos, que comían en exceso y luego salían al vomitorium, metían una paja de trigo en su sistema digestivo, en su boca, para provocar vomitar y seguir comiendo más. Estas cosas eran prohibidas dentro del sistema de los seguidores de Yeshua. Y era advertencia en los pueblos donde estaban las sinagogas, donde estaban creciendo los congregantes, los que habían venido a la fe en Mashiach, de que en estos territorios estaban llenos de paganismo, que ellos tenían que actuar diferente. Porque somos llamados a ser santos. Somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a no actuar como el mundo actúa. Por ejemplo, en Corinto se comía excesivamente. Y los creyentes llegaron con estas prácticas a la Keilah. Por eso Pablo le dice, cuando compartan la mesa del convenio de Pesaj, ese es un ceder para recordar de dónde ustedes salieron, recordar la redención en Mashiach. Esto no es un buffet para atiborrarse. Si alguien tiene hambre, come en su casa antes de venir a celebrar el Pesaj. Porque los gentiles aún arrastraban la idolatría y tenían que sanar estas situaciones. Entonces, cuando hay un demonio conectado a nuestra alma, también puede desordenarnos en esto. Y aunque a veces tratamos de cuidarnos, de esforzarnos por tener una buena condición, hay cosas que tenemos que ir cortando todos. Si un demonio puede dejarte ciego, sordo, mudo, paralítico, provocar que tu cuerpo se enferme con inflamaciones crónicas, también puede descontrolar las funciones de tu cuerpo, tu peso, tu glándula, tiroides, intestinos, hígado, sistema digestivo, la forma en que procesas la comida, la forma en que la eliminas de tu cuerpo, también los desechos. Definitivamente todo esto viene a afectarnos. Y por eso es que aquellos que no conocían las costumbres judías de cómo comer conforme a la Torá, de cómo hacer una mesa de convenio, una mesa de bendición para la familia, una mesa de un diario comer bajo un protocolo de santidad, tenían que aprender a no caer en esta contaminación. Era muy fácil para las personas en el contexto de esta época comer carne de buena calidad a precios muy bajos, que se iban a vender en los templos paganos, producto de los rituales de idolatría. Los sacerdotes paganos ofrecían un toro, una vaca, una bestia,
consumían parte de la carne y el resto lo ponían a la venta, haciendo un negocio lucrativo y un beneficio al pueblo que no tenía acceso a buena carne tan fácilmente. Entonces la gente acostumbraba a ir a estos templos paganos y comprar grandes trozos de carne, llevarlos a sus casas y comerlos, pero esa carne estaba ofrecida a los demonios. Entonces prácticamente lo que estaban comiendo eran demonios. Y por eso las personas se enfermaban, se contaminaban y estaban fornicando de una u otra manera delante del Eterno. Y eso es importante que nosotros estemos atentos a estas cosas. Estemos atentos de que tenemos que buscar qué es lo que la Torá nos enseña para nosotros ser apartados de la contaminación de este mundo. Porque cuando tenemos estas cosas en nuestra vida, estamos conectados a ellas, nos controlan, nos hacen pecar, y hasta que no nos deshagamos de estas cosas, por más que cuidemos nuestro cuerpo, por más terapias, por más ejercicios, por más gimnasio, por más muchas cosas, no vamos a estar bien. Y todos estamos obligados a mejorar esta condición en nuestra vida. Tenemos que tomar responsabilidad de nuestras acciones, autoridad de nuestros comportamientos y ver los cambios que el Eterno puede hacer en nuestra vida. Es importante que sanemos, es importante que nosotros podamos crecer, es importante que nosotros podamos avanzar y que podamos nosotros entender que el Eterno tiene el control o debe de tener el control de nuestra vida, pero nosotros tenemos que entregárselo comiendo, viviendo y actuando así como Él espera que nosotros lo hagamos. Y esto nos va a ayudar a sanar, a crecer, a estar bien, a ser un pueblo de bendición, a caminar en verdadera unidad con el Eterno, a caminar verdaderamente conforme a su voluntad y que seamos verdaderamente sanos para la honra y la gloria de su nombre. Como dice 3 de Juan, capítulo 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo primero que tiene que suceder es que prospere tu alma. Y como consecuencia vendrá la prosperidad de todas las cosas. Y aún de tu salud. Y ahí vamos a ser completamente sanos. Librándonos de agobios, resentimientos, iras, odios, enojos. Es urgente, amados, que podamos sanar nuestra alma. Así que vamos a crecer, vamos a avanzar en lo que el Eterno quiere hacer en nuestra vida y vamos a ver su perfecta voluntad manifestándose en nosotros siempre. Que el Eterno los bendiga, los guarde en este día y que sigamos creciendo en este camino de fe, de emuná.